¿Cuáles han sido los mejores jugadores de segunda división en esta primera vuelta? Hoy te lo contamos en Café con los Otros. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, un nuevo vídeo de segunda división que ya hacía un tiempo, Jonay, que no la tratábamos. Y evidentemente con el fin de la primera vuelta, bueno, pues toca hablar de esos jugadores que mejor están rindiendo, que más nos han sorprendido, incluso algunos que ya están preparados para dar el salto a primera, y evidentemente lo vamos a hacer con una tacita en la mano. Yo todavía no tengo la suerte de tener esa taza tan bonita que tiene Jonay, espero que algún día de estos me llegue esa edición limitada. Ya sabéis que, bueno, si alguien está interesado en tener una taza como tal, bueno, escribirnos que os la haremos llegar. Y hoy, Jonay, hablar de un tema que nos gusta bastante, una segunda división que se trata poco en el fútbol español, pero que es muy fructífera porque de esta categoría salen muchos jugadores que después tienen grandísimos rendimientos en primera división. Y lo dicho, vamos a analizar hoy quiénes han sido esos jugadores que mejor no han rendido en esta primera vuelta. Así que si a la gente le gusta este tipo de contenidos, le gusta que hablemos de segunda, que nos lo dejen en comentarios, que apoyen el vídeo, que apoyen el canal, para que nosotros seamos conscientes de que os gusta este tipo de contenido y podamos hacer más contenido de segunda división. Pues efectivamente, estoy muy emocionado porque estos vídeos nos ponen cardíacos. Quien nos siguiera desde la tapa del otro balón lo sabe perfectamente. Lo de la taza, nada, que dejen un comentario o un mensaje al canal y se empiezan a enviar para que desayunéis siempre con un café de la mano de con los otros y con nosotros. Si quieres empiezo con mi primer candidato, Julen, y creo que no va a sorprender a nadie o no debería sorprender a nadie. Podría tirar con unos de los clásicos que seguramente van a ser en este vídeo, pero yo me voy a quedar con Carlos Marín, el portero del Córdoba. Ya hablé en su momento como un jugador que había que anotarlo para esta temporada, debido a que el Córdoba, el equipo ascendido a primera ref, y lo ha demostrado. ¿Y cuál era la gran habilidad de Carlos Marín? Pues ser ese para penaltis. Es el portero que más para el lanzamiento de 11 metros en la categoría, un total de 5. Y creo que el Córdoba, junto a Casas, son los dos pilares fundamentales de este equipo, por lo menos en lo que se refiere a las áreas. Así que yo me quedo con Carlos Marín de una, Julen. Grandísimo portero del que de hecho ya hemos hablado en el canal alguna vez. Y yo voy a irme realmente, bueno, he configurado mi lista en base un poquito a la clasificación y el primer nombre que me ha salido evidentemente es Luis Suárez, delantero de la Unión Mm. Deportiva Almería, que ya sabemos que la temporada pasada una Unión Deportiva Almería que estaba en primera en aquel partido que marca 3 goles al Granada se lesiona, lo pierden para el resto de temporada y ya vimos cómo acabó la Unión Deportiva Almería en segunda división. Esta temporada vuelve a ser el sostén del equipo, es el jugador más importante en ataque, el jugador que marca los goles. Y realmente dónde estaría esta Almería sin los goles y sin la participación de Luis Suárez es una grandísima incógnita. Así que para mí, sin duda, había que meter al bueno de Luis Suárez en este vídeo de hoy. Bueno, es que aparte de ser el máximo goleador de la categoría, con 17 goles, es el que más dispara también. Por tanto, un jugador que el año pasado incluso estuvo en depresión, de reconocido por él, pues tiene mérito salir de ese bache después de esas lesiones graves y ser un jugador que muchos equipos de primera le gustaría tener en sus filas ahora mismo. Vamos con otro jugador y me voy a quedar ya con la parcela de delanteros, de un delantero que posiblemente estemos ante sus últimos minutos en la Liga Hypermotion. Y me estoy yendo a Mirtu Zuni, chicos. Sabéis que está forzando su salida por una oferta económica que, bueno, que yo creo que al Granada le puede interesar, pero hombre, no me quiero mojar mucho, pero creo que Uzuni se está equivocando un poco en las formas y es una pena porque el Granada también estaba yendo para arriba, estaba ya mostrando su candidatura y sin los 14 goles que lleva hasta el momento Uzuni, pues creo que como Granada no se refuerce bien, a pesar de tener a Boye, a Beisman, pues creo que va a ser una baja más que crítica. Ya el otro día, de hecho, ese empate a 0 ante el Burgos puede ser a lo mejor la tónica habitual de Granada hasta que encuentra su nuevo killer, Julen. Un Mirto Uzuni que la verdad que ha decepcionado bastante las formas, un poco recordando al tema de Samu, un jugador que había Mm. hablado de que era un granadinista más, de que su sueño era quedarse aquí, era formar una familia aquí, y a los 6 meses ha cambiado tanto la situación
que incluso se ha negado a entrenar para marcharse al Houston Dynamo de la MLS. Están sonando varios sustitutos, está sonando mucho en los últimos días la posible llegada de Abder Rebak desde el Deportivo Alavés, pero sustituir a un jugador que te ha dado tantísimos goles sobre todo, va a ser un trabajo complicado para el Granada. Yo la verdad que el Granada no he metido a nadie porque sinceramente la temporada me está decepcionando bastante. Al que sí he metido es, bueno, tengo dos jugadores, incluso tres en el Club Deportivo Mirandés, y el primero es John Gorrochategui. Ya hablamos el otro día cuando ¿Mm? hablábamos, si no me equivoco, en el vídeo de la Real, del posible sustituto de Zubimendi. Creo que John Gorrochategui está dando un grandísimo rendimiento. Después hablaré de otro mediocentro en el Mirandés, pero está dando un grandísimo rendimiento. Posiblemente de todos los jugadores que habían llegado al Mirandés esta temporada en formato de cesión, era el que menos nombre tenía, era el que menos esperaba y está siendo un pilar fundamental en ese centro del campo de tres jugadores del Club Deportivo Mirandés, así que para mí sin duda tenía que meterlo aquí, sobre todo, y lo que digo, porque las expectativas con él no eran altísimas, había más expectativas con otros jugadores y el rendimiento está siendo muy por encima de esas expectativas que menciono. Ay, Club Deportivo Mirandés, qué bien lo haces, con los chavales de las canteras potentes de España. Madre mía, qué fantasía de equipo, de institución y especialmente de afición, sobre todo los jabatos. Me voy a ir a Santander, me voy a ir al Racing, ahí podemos elegir a varios jugadores y de hecho yo creo que van a ser varios jugadores en esta lista. No voy a decir al típico, creo que ese te lo voy a dejar a ti, pero yo me voy a quedar con Andrés Martín, que lamentablemente pertenecía al Rayo Vallecano. Ojalá lo tuviera el Rayo Vallecano, pero estuvo a punto porque fue uno de esos traspasos mofantes del verano que parecía que sí, parecía que no y al final sí fue. Pero lleva 8 goles y además es el segundo jugador de la categoría que más dispara a portería. Para no ser un delantero centro nato, porque parte desde banda, creo que Andrés Martín ha dado un salto muy importante en un momento clave de su carrera, que era o quedarse como un jugador eterno de segunda, o quizás aspirar a ser otra vez, a volver a la máxima categoría del fútbol. Creo que está haciendo números y méritos, además de demostrar una raza increíble sobre el campo, para ser uno de los líderes de este Racing de Santander. Evidentemente, el otro nombre de Jonay que comentas es el de Íñigo Vicente, en el que tampoco me voy a meter mucho. Ya hemos dicho muchas veces que es posiblemente el mejor jugador de segunda división, el mejor jugador del Racing y que merece ya dar el salto a primera. Lo tengo apuntado en la lista, pero no voy a hablar mucho de él. Del que sí quiero hablar, hablabas tú del portero del Córdoba, voy a hablar yo del portero de otro recién ascendido, que es Alfonso Herrero, portero del Málaga, que posiblemente esté siendo uno de los mejores jugadores de segunda división. Un Málaga que yo a principio de temporada, bueno, esperaba que igual que vino a segunda, se volviera a ir porque la plantilla sinceramente me parece bastante limitada, aunque están trabajando muy bien el tema de la cantera y eso es algo a destacar. Un equipo que está defendiendo muy bien, principalmente porque es su portero, un jugador ya veterano, un jugador que tiene ya mucho recorrido, sobre todo en segunda división, pues está siendo el sostén de este equipo en la parcela defensiva, está haciendo una grandísima temporada y Alfonso Herrero, junto a otro portero, por ejemplo Joaquín Ezquieta, o incluso otro portero que tengo apuntado en la lista, están siendo para mí uno de los mejores porteros y jugadores de segunda división. Hombre, es que tirando de memoria, Julen, Alfonso Herrero creo que es el portero que más para y el que más porterías hace lo tiene. Por tanto, en un Málaga lleno de jóvenes talentos, creo que ha sido una gran noticia su irrupción en las filas del equipo de Pellicer. Voy con otro jugador que ya hemos comentado en el canal, en este canal sobre todo, recientemente, y ese es Nico Fernández, el jugador del Elche. ¿Por qué metemos a Nico Fernández, además de ser un jugador que tiene garra, que tiene explosividad? Bueno, porque es el que gana más duelos en el uno contra uno sobre el campo. Yo creo que este jugador creo que va a dar el salto en primera en 0, porque creo que en la segunda división se le queda un poco pequeña. Quizás estoy exagerando porque el Elche, creo que Sarabia ha encontrado un contexto muy top para sus jugadores, muy, muy a su estilo. Pero lo de Nico Fernández yo creo que es una de las top 5 irrupciones de la categoría del plata. No sé si está de acuerdo conmigo, Julen, o a lo mejor estoy exagerando un poco, pero bueno, que opinen los suscriptores y los que vengan al canal también. Es evidente, Jonay, que estoy de acuerdo contigo. Hemos hablado muchas veces de Nico Fernández como un jugador que tiene que dar el salto. Yo en el Elche, aparte de Nico Fernández, tengo otros cuatro nombres, así que los voy a dejar para luego. Y voy a ir ahora del tirón con dos jugadores seguidos, si me lo permites, porque antes hablabas de que Mirto Zuni va a Fenomenal. dejar recientemente la segunda división. Y voy a ir con dos jugadores que apuntan también a que vayan a salir. El primero es Alex Sancris, jugador del Burgos, del que también Oh, hemos hablado muchas veces y de que parece que está ya cerrado por el Getafe. Veremos a ver qué puede aportar en el equipo de Pepe Bordalás, pero es verdad que Alex Sancris ya no es solo esta temporada, lleva ya dos, tres temporadas siendo un jugador importante en segunda división, siendo un jugador muy importante en un Burgos que a día de hoy
me genera muchísimas dudas, pero él como individuo, como jugador, creo que está a otro nivel. Y el otro jugador del que quería hablar es Andrés García del Levante, que está sonando para salir, que ha sonado para el Betis, que parece que lo puede tener cerrado, pero ha sonado también para el Sporting de Lisboa y todo apunta a que va a dar el salto a una liga mayor, pero ya no solo estamos hablando de que de una oferta, por ejemplo, en Alex Sanchez es un Getafe de la zona baja, sino que Andrés García, lateral derecho, muy joven, tiene el interés de equipos que van a pelear en principio por Europa. Entonces creo que el interés de un Real Betis en un jugador de segunda división muestra bastante bien el tipo de jugador que es y sobre todo la proyección que puede llegar a tener. Me mola ese listado. Getafe pide la cautelar, ¿vale? Y así a lo mejor puede fichar a Sangris de una. Después de este palito, voy a decir un jugador, Julen, que solo saben de su rendimiento los que ven todos los fines de semana segunda división. Voy a decir un central que parece más de otra época, de otro tipo de fútbol, no del actual, pero yo creo que en el Huesca nos tenemos que quedar con Jorge Pulido. Incombustible, único, inconfundible. O sea, Jorge Pulido sale siempre en la foto en un partido del Huesca. Por hacer una falta, por marcar un gol a balón parado, por despejar 100.000 balones. Con 33 años, yo creo que de esos centrales, que si por ejemplo estuvieran en un equipo de primera red, son de los que darían el ascenso y cuando recibieran, por ejemplo, el típico filial, como puede ser el Castilla, el Fútbol Club Barcelona u otros de fútbol español, creo que sería ese central que daría el liderazgo para que ese equipo subiera a segunda. ¿Qué decir de Jorge? A mí me parece capitán de capitanes y incombustible. No sé cuántas temporadas llevan en el Huesca, lo puedo mirar si quieres. Lleva mucho tiempo, desde la 17-18. Es que ya es un clásico. Es el cromo más cotizado de la segunda división si tienes nostalgia por esta competición, por supuesto. Una Sociedad Deportiva Huesca, Jonay, que bueno, poquito a poquito, sin hacer mucho ruido, está ya metido en el playoff de ascenso. Un Mm. Huesca que marca pocos goles, pero que encaja pocos, es un Huesca de mínimos, que tiene a Jorge Pulido, que tiene a Dani Jiménez en portería y que tiene a Patrick Soco, que está dándole muchísimo a este equipo. Lo que digo, sin sacar mucho ruido, ya está metido en el playoff de ascenso. Era mi siguiente nombre, Jorge Pulido, que iba a ir unido a otro nombre o a otros dos nombres de jugadores veteranos que están asentándose en segunda división y que están dando un gran rendimiento. El primero, John García, central Mm. del Albacete, la temporada pasada gran rendimiento en el Racing de Ferrol y esta temporada gran rendimiento en un Albacete que no es un grandísimo equipo, pero que tiene el objetivo de salvarse y de quedarse siempre en segunda división. Y creo que John García, en ese sentido, bueno, está haciendo un gran trabajo, tanto defensivamente como ofensivamente. Y luego el otro jugador veterano del que tenía que hablar y era el otro jugador que tenía del Club Deportivo Mirandés es Raúl Fernández. Un Raúl Fernández que está ya cerca de los 40 años, no sé si tiene 37, tiene 38, pero bueno, ya está cercano a esa edad y que sigue dando grandísimos rendimientos en segunda división. Un portero que todavía recuerdo cuando salió en el Athletic Club, se esperaba de él que fuera el siguiente gran portero, se ha quedado un poquito en el camino por diferentes razones, pero a día de hoy es portero titularísimo en un club deportivo de Mirandés que junta un poquito esa veteranía con la juventud, que está funcionando a las mil maravillas y que para mí posiblemente, eh, sacando un poquito de contexto de todo lo que está pasando, Raúl Fernández es el mejor portero en esta segunda división. Bueno, Julen, como nuestros vídeos son a veces como un mini set list de un concierto de una banda, a veces, ¿no? Porque nos vamos a los 20 minutos y tal, creo que es el momento de tocar un hit de esta segunda división, ¿no? Esa canción que hace a todo el mundo, a todos los espectadores, saltar pues en un concierto. Pues ese va a ser, no puede ser otro como Jeremiah Hernández, chicos. Jeremiah, el regateador de segunda, el jugador sensación, el descubrimiento para muchos, aunque ya venía dando nociones. Si habéis visto a la Sub-17, si habéis visto al Deport en primera red, se veía venir que podía ser ese jugador clave junto a David Mella y otros integrantes, ¿no? Lo de Jeremiah, bueno, incluso quién sabe si podría, no creo que salga en este mercado invernal porque sería un cuchillazo al Deport en toda regla, pero hombre, de cara al verano está claro que es un jugador llamado, que veremos en qué equipo encaja, pero seguramente, hablando mal y pronto, tenga muchas novias. Es una pena porque al final es un jugador que tiene 20 millones de cláusula y todo apunta a que si sale va a ser para dejar el fútbol español. A día de hoy en Primera División hay pocos equipos que puedan asumir esta cláusula. Se ha hablado en los últimos días mucho del Chelsea, aunque no convencía esa opción de quedarse cedido en el Estrasburgo y en los últimos días está sonando mucho la opción del Milan, que sí que le garantiza puesto en la primera plantilla. Todo apunta a que Jeremai va a salir del Deport.
No sabemos si en el mercado de invierno o en el mercado de verano, pero todo apunta también a que va a salir para, bueno, para marcharse del fútbol español y en ese sentido es una pena. Tengo el nombre, Jonay, de un jugador del Club Deportivo Castellón, que es Israel Suero, un jugador que no es un titular habitual, que realmente no es un gran goleador, pero que en esa segunda línea del Castellón está sacando las castañas del fuego, está marcando muchos goles y es un jugador muy molón dentro de un equipo muy molón que yo quería meter un poco, bueno, por hacer un guiñito al Castellón en el que podíamos meter a jugadores como Raúl Sánchez, por ejemplo, pero que creo que Israel Suero, sin esperar grandísimas cosas de él, pues bueno, está dejando un gran rendimiento y el Castellón es un equipo que mola. Sí, podríamos meter a Calma. Es cierto que el Castellano se está viniendo un poco abajo. Creo que está en ese tramo bueno, de como se preveía a lo mejor al inicio de temporada, de sufrir ahí abajo. Veremos qué ocurre. La verdad es que el Castellón tiene jugadores interesantes y aunque volviera a la primera red, no lo deseamos por Rafa Skrik, creo que hay varios jugadores que se quedarían en la categoría de plata, ¿vale? Así que buen apunte, Julen. Yo me voy a ir a la Almería porque creo que hay dos jugadores que yo personalmente les di mucha caña el año pasado. Uno de ellos es Edgar y el otro es Pozo. Y creo que están rindiendo bastante bien. Creo que venían de un contexto muy, muy, muy negativo de prácticamente, para mí, por ejemplo, Edgar, posiblemente fue la peor incorporación en Primera División la temporada pasada. Fue muy doloroso de ver, aunque es cierto que siempre daba la cara. Y Pozo siempre parecía que se quedaba ahí estancado. Creo que los dos están despegando. Creo que los dos son claves en esta Unión Deportiva Almería de Rugby. Y creo que son jugadores con la flechita para arriba. No sé si estarás de acuerdo. Entiendo que haya gente que todavía a lo mejor no les convenzca. Pero yo, para mí, los tenía que destacar. Porque creo que el Almería, para cómo empezó la temporada, no olvidemos que empezó de una manera muy crítica. Creo que lo han solventado muy bien. Final una Unión Deportiva Almería que está donde se esperaba y donde merece estar. Realmente empezó mal, pero que con un poquito de rendimiento de cada jugador era evidente que iba a tener que darle la vuelta. Voy a ir con esa lista de 4 jugadores, Jonay, que te las voy a decir todas juntas en el Elche. El primero es David Afengruber, el central, que parece que era el central perfecto para el estilo de Der Sarabia, y yo creo que se ha demostrado. El segundo es Nico Castro, muchas veces pasa por debajo del radar porque el importante o el diferencial es Nico Fernández, pero Nico Castro tiene su importancia en ese centro del campo. Y después me voy con dos yogurines. El primero, Rodri Mendoza, ese interior media punta que en los últimos días ha sonado para reforzar el Real Madrid. Y por último, Yago Santiago, que es ese jugador que llegó cedido desde el Tottenham, que juega en banda izquierda y que creo que es muy diferencial. El Elche es un equipo que posiblemente a principio de temporada nadie hubiera metido como posible candidato al ascenso y que ahora mismo, juntando estos jugadores tan molones con la juventud, con el estilo de Der Sarabia, que además está funcionando y con un equipo que está rindiendo a las mil maravillas, creo que el Elche ahora mismo, no sé si es favorito, pero creo que sí tiene que ser candidato al ascenso. Y me está con la fecha para arriba el equipo de Sarabia y es uno de los conjuntos más molones de ver, ya no solo por el fútbol bonito, sino por la intensidad que ejerce en el campo. Todo lo pudisteis ver contra la Unión Deportiva Las Palmas en Copa. Me voy a quedar con un jugador de un equipo que pensábamos que podíamos meter más cuando empezó la temporada, pero realmente es de lo poco salvable. Me voy a nuestro querido Cádiz y me voy con Javier Ontiveros. Está claro que quizás está un poco también hypeado por esos 8 goles y tal, pero es que si los 8 goles de Javier Ontiveros, ¿dónde estaría el Cádiz? ¿Dónde estaría el Cádiz? Porque podría estar sumiso en el pozo de la segunda división. Hay que ser claros y contundentes. Entonces, creo que Ontiveros está teniendo uno de sus mejores años futbolísticos en cuanto a estadísticas o cifras goladoras y creo que había que recuperarle, pero yo si me dices antes de la temporada si vamos a meter a más nombre del Cádiz, estaba convencido de que la respuesta era sí, Jule. Tiberos que al final es un jugador que le ha perseguido siempre el meme del Villarreal B y tal, pero que es evidente que es un grandísimo jugador y lo está demostrando en un Cádiz que, como dices, podría estar en el pozo de segunda división. No está muy lejos, su fútbol no está muy lejos y parece que además en este mercado de invierno está teniendo muchos problemas, sobre todo para liberar fichas y para liberar masa salarial. Es que Garitano está pidiendo fichajes, pero evidentemente para que lleguen jugadores tienen que salir otros. Y fichas como la de Gonzalo Escalante, que es uno de los jugadores al que se le quiere dar salida, es complicado de colocar. Voy con mi último jugador, Jonay, para no alargar muchísimo más el vídeo, que es Alberto Reina, ese tercer jugador que me faltaba del Club Deportivo Mirandés. Es verdad que en las últimas jornadas su rendimiento, tanto el suyo como el del equipo, ha bajado un poquito. Hemos dejado de ver a ese Mirandés tan molón de las primeras jornadas, de resultados cortos, un equipo tan seguro. Hemos dejado de ver eso y es un equipo que ya se está dejando un poquito llevar. Estamos viendo victorias y derrotas más abultadas, pero Alberto Reina
en ese grupo de jugadores que consideramos veteranos, pero que realmente no sé si tiene 25 o 26 años, en ese grupo que consideramos veteranos, Alberto Reina está siendo un jugador muy importante, es el acompañante de Jon Gorrotxategi en ese centro del campo y posiblemente uno de los jugadores más diferenciales de este equipo. Pues yo voy a acabar con tres nombres rápidos, Julen. El primero es Dani Sánchez, del Málaga. Creo que hay que meterle un buen lateral. También ha jugado a veces de defensa. Creo que está siendo también uno de esos tapados, que no habla mucha gente, pero creo que está destacando. Y voy a decir dos nombres bueno, voy a decir uno del Mirandés y otro del Córdoba. Venga, del Mirandés, voy a decir Panicelli, pero Panicelli, bueno, está siendo, lo podía decir Julen en otro momento, tal. Yo voy a decir a un hombre que ha jugado poco, bueno, ha jugado poco, ha jugado, pero tampoco ha sido titular indiscutible como es Tachi. A mí Tachi es un jugador que me encanta, un defensa con un liderazgo tremendo y que creo que cuando está presente en el campo el Mirandés gana cosas. Y ya por último y para terminar, me queda con otro nombre del Córdoba que había dicho anteriormente, Antonio Casas. Creo que está siendo el goleador, creo que falla mucho para todas las que tiene, también quiero decir, pero claro, si todas las que tiene las consigue marcar, creo que puede ser uno de los goleadores ya no del Córdoba, sino de la segunda vuelta de la Liga Happy Motion. Así que yo creo que este listado ha sido completo, Julen. Yo me voy a tomar un sorbo porque estos jugadores me provocan electricidad y fatiga. Así que nada, vamos a despedirnos, ¿no? Claro, ahora le tocaría a la gente dejarnos en comentarios qué jugadores se nos han Eso olvidado, es. pero claro, cuando das una lista de 200, bueno, pues es un poco complicado que se te olvide alguien, aún así seguro que alguno se nos ha olvidado porque, bueno, esto es cosa de perspectivas, es cosa de lo que esperábamos y del rendimiento, así que bueno, ahora le toca a la gente que esté viendo este vídeo dejarnos en comentarios qué jugadores consideran ellos que han sido los mejores, incluso podéis hacer un top si queréis, hacer un 11, dejárnoslo en comentarios y bueno, si os gusta este tipo de contenido, sobre todo de segunda división, y queréis que hagamos más, dejárnoslo en comentarios para que nosotros lo sepamos, dar like, comentar, suscribiros, activar la campanita, porque ya sabéis que YouTube si no, no os avisa de próximos vídeos.